Eleanor Roosevelt, ex primera dama de Estados Unidos, decía: la filosofía personal no se expresa mejor en las palabras, se expresa en las elecciones que uno hace. Y hoy en Únicos, mi anfitriona se destaca por el liderazgo, pero sobre todo por resaltar en un mundo laboral donde el espacio que se ganó fue trabajando duro. Sí, hoy conoceremos a fondo a la doctora Alicia Pucheta, con una carrera judicial de 47 años en el Poder Judicial. Vicepresidenta o presidenta en funciones, ¿cómo se diría? ¿Presidenta en...? Sí, en ejercicio. En ejercicio. Sí, constitucionalmente, ante la ausencia del señor presidente, entonces lo sustituyo para el momento que él está ausente hasta su regreso. Recorriendo todos los escaños desde la Defensoría Pública, fiscala, jueza en varias instancias, una mujer de lucha y del derecho. Ella es abogada, fue la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer vicepresidenta de la República y hace unos días fue la primera mujer en Paraguay en ocupar la presidencia. También haber sido procuradora, defensora pública, representante del Ministerio Fiscal, fui fiscal también. Fue de primera, segunda y tercera instancia hasta llegar a la Corte, la primera mujer desde que existe el Poder Judicial en el Paraguay, y haber sido 2 veces presidenta también de la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo tomo como algo natural. Descendientes de italianos, nace en Asunción, tiene 4 hermanos varones, siendo ella la que lideraba, ya que era la única mujer entre los hermanos. Tengo 4 hermanos varones y soy la única hija mujer. Y esto también me permitió mucho, teniendo los padres que tuve, como mi madre y mi padre, que nunca sentí que yo era menos que ellos por ser mujer. Era muy apegada a su padre y gracias a él se enamoró del derecho. Su padre se dedicaba al arte, específicamente a la música. Era integrante junto al maestro Herminio Jiménez del dúo Jiménez Pucheta. Gracias al ejemplo del padre, ama la cultura, el arte y la música. Yo creo que mi padre en ese sentido tuvo mucho que ver, porque él nunca me dijo vas a seguir tal carrera. Él me llevaba, por ejemplo, a las reuniones de la Asociación de Abogadas del Paraguay. Eran muy compinches, parece. Sí, súper compinche. Entonces, yo creo que como yo lo amaba tanto a mi padre y lo admiraba, las dos cosas, es como que para mí fue algo natural que yo tenga que seguir abogacía, sin que él me diga. Cupido tocó su puerta y contrajo nupcias el 26 de abril y el amor duró, como dice el juramento, hasta que la muerte nos separe. El tema es que mi marido ya era abogado. Mi condición era recibirme para casarme. Pero creo que una de las condiciones por las que yo me casé es porque encontré un compañero que me entendía, que para mí era importante mi realización como profesional. Hoy conoceremos un poco más de la vida y personalidad de la que es hoy vicepresidenta del país, la doctora Alicia Pucheta. Vamos a hacer como hacía en la película Casablanca, que sea el comienzo de una buena amistad. Claro, así que por la amistad. Por la amistad. Doctora, gracias por recibirme en tu casa. No sé decirte doctora, vicepresidenta, presidenta. Qué lío tengo. Bueno, en mi hogar soy Alicia. Alicia. O Ali. ¿Ali? ¿En serio? Sí, diminutivo de Alicia. No. Me encanta Alicia. Pero qué lindo esto, ¿verdad? Que de títulos a veces no importan y otras veces son tan importantes como el caso de vicepresidenta o presidenta en funciones. ¿Cómo se diría? ¿Presidenta en...? Sí, en ejercicio. En ejercicio. Sí, constitucionalmente, ante la ausencia del señor presidente, entonces lo sustituyo para el momento que él está ausente hasta su regreso. Qué tsunami de emociones, qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo vivís todo esto? Y yo te diría que vivo como algo natural, como que es una situación que se tenía que dar de esta manera y que creo sinceramente y soy muy creyente que Dios es el que tiene los planes para nosotros, para cada uno de nosotros, de nosotras. Y
es como que eso es irreversible y que para Dios nada es imposible. Porque haber dejado 47 años de carrera judicial, habiendo ejercido tanto desde el punto de vista de como funcionaria judicial sin haber obviado ninguno de los cargos, también haber sido procuradora, defensora pública, representante del Ministerio Fiscal, fui fiscal también, juez de primera, segunda y tercera instancia hasta llegar a la Corte, la primera mujer desde que existe el Poder Judicial en el Paraguay, y haber sido 2 veces presidenta también de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, haber dejado esos años y aceptar este lugar, yo creo que es porque Dios ya tenía ese plan. Entonces lo tomo como algo natural. Desde luego la palabra presidenta ya está en tu vida, ¿verdad? Ya está. Sí, pero siempre todo lo que hice con mucho entusiasmo, con un alto grado de responsabilidad y de compromiso. Entonces es como continuar. Solo que del Poder Judicial ahora estoy en el Poder Ejecutivo. De 52 diputados y 31 senadores en la sala. Alicia Beatriz Pucheta de Correa sea nominada por el Congreso Nacional vicepresidenta de la República del Paraguay. No hay más grande paraguaya en este momento que Alicia Pucheta para ocupar este cargo. La candidatura de la honorable señora doctora doña Alicia Pucheta, quien va a ser nombrada vicepresidenta de la República, para que la doctora Alicia Beatriz Pucheta de Correa sea la vicepresidenta de la República del Paraguay. Que reafirmo mi voluntad de votar a favor de la propuesta que llevaría a la designación de la señora Alicia Pucheta como vicepresidenta de la República. Ciudadana Alicia Beatriz Pucheta de Correa, jura desempeñar con fidelidad y patriotismo, observar y hacer observar la Constitución Nacional y las leyes de la República en su función de vicepresidenta de la República del Paraguay. Podemos hablar a mí siempre me gusta para componer un poquito, conocer a la persona en todo. Sí. ¿Podemos saber dónde naciste? Sí, en Asunción. Asunción. El 14 de enero de 1950. El año no hacía falta. Bueno, tengo 4 hermanos varones y soy la única hija mujer. Y esto también me permitió mucho, teniendo los padres que tuve, como mi madre y mi padre, que nunca sentí que yo era menos que ellos por ser mujer. Mi madre, hija italiana, fue siempre muy, para su época, yo creo, hasta transgresora, porque me enseñó a ser muy autónoma, independiente. ¿En Paraguay? No, sí, en Paraguay, en Pilar. Ah, mira como Sí. Papá nació en Pilar. Sí, claro que sí. Los pilareses son diferentes, parece. Totalmente. Porque si ella era tan abierta. Sí, no, ella era así. Y creo que eso es muy bueno para los hijos porque los vuelven autónomos, independientes, seguridad en su persona, porque los padres no son eternos. Entonces, ella me inculcó eso desde muy pequeña y de parte de mi padre porque siempre fui como una persona muy cercana a él. Por ejemplo, en esa época ella me llevaba al boxeo, que era, no sé, era inaudito para una mujer estar en el boxeo y para más yo era adolescente. Y me llevaba, por ejemplo, al fútbol siempre, sí. Y como era, como siempre, así se dedicó al atletismo, deportes de hombres, como que después al competir afuera le era fácil, porque acá hacía sparring con hombres y ella competía con mujeres. En verdad yo creo que es un hombre vestido de mujer ella. Practicando esgrima le echó el sable a un militar, a un cadete del colegio militar. Y como que no sé, como viste que en el esgrima no se ve contra quién competir, creo que al tipo le una vergüenza o le habrán torturado, ¿verdad? Tiene mucha fuerza en la muñeca también. Y con las zapatillas también tenía puntería de chico. Y bueno,
realmente fue una niñez, una juventud maravillosa porque aparte, como él también fue el primer grabador de disco en Buenos Aires con Herminio Jiménez, yo prácticamente compartí muchos años de mi vida con los artistas de varias especialidades. Entonces en mi casa se hacía peña todos los meses y nos íbamos siempre a todos los eventos así, que donde había certamen de competencia y mi papá estaba en el jurado, ya sea bajo la lluvia, con mucho frío, y realmente es un mundo maravilloso la del artista. Por eso siempre digo que hay que fomentar el apoyo a los artistas y fortalecer. La verdad que ella es un ser así, con todas las luces en todos los ámbitos. Es más, yo así por su rol así como madre, la admiro más que por la parte laboral. Es mamá, es amiga, es compañera, es filtro para cuando había que contarle algo medio muy mal a papá. Siempre está con nosotros y te hace saber eso. ¿Pero qué tipo de competencias te llevaba tu papá? Sí, y era todo sobre el arte, en donde había conjuntos folclóricos que participaban y él estaba en el jurado que tenía que seleccionar, algo así como el que tiene tu papá también en el canal, ¿verdad? Donde hay como una competencia. Pero era de instrumentos musicales, sí, de talento. Y realmente era maravilloso porque la música, si bien entra por el oído, llega al corazón y también hace que el espíritu se fortalezca. Para mí era realmente maravilloso estar ahí. Te hace diferente, te entra por todos lados información. Cuando uno se dedica, yo siempre lo comento, mis padres también se han dedicado toda la vida al ambiente artístico. Mamá era bailarina cuando era joven, papá ya sabes, todo el mundo lo conoce, sí, ¿verdad? Y te empapas de otras experiencias, de otras cosas, ves todo, creo yo, de una manera distinta. No, y te enriquece porque la mirada de los artistas es muy diferente. Para ellos el tiempo no pasa, son personas que respetan mucho la dignidad del ser humano, que hay mucha camaradería y se sostienen unos al otro. Y realmente a mí me parece que la exteriorización del canto de un instrumento por parte de la persona no se hace, se nace con esa cualidad. ¿Tenés algunos otros talentos? Yo realmente procuré, ¿verdad? Estudié guitarra clásica, pero por lo visto no tenía, no es lo mío. Bueno, dejé, después seguí arpa también. Bueno, y creo que el arpegio no pasaba. Bueno, entonces sí, el canto también, papá me llevó junto a la profesora de canto, Sofía Mendoza, pilarense, pero creo que para no lastimar el ego de mi papá, que era famoso, ¿verdad? Como en el dúo de Jiménez Pucheta, le dijo, no, tráigale nomás dentro de unos años. Yo creo que no le quiso decir. Bueno, entonces lo que sí soy es profesora de danza folclórica por la escuela municipal, sí. Love of my life, you've hurt me, you've taken my love, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. O sea que el arte está. Está, sí, porque el tema es que cuando había peñas, todo tenía que tener, quienes estábamos ahí, una exteriorización artística, ¿no? Es que vos te ibas y te sentabas y no hacías, claro, tenías que participar. Sí. Entonces, ¿y cuándo fue tu primera vez así de bailar o hacer algo? ¿Qué edad tenías? Y bueno, primero danza clásica a los 7, 8 años en el Teatro Municipal. Después seguí también declamación y bueno, creo que de una u otra manera traté de exteriorizar, ¿verdad? Al arte, pero yo creo que la deuda pendiente para mi padre fue que hubiese querido cantar en dúo conmigo, sí, porque siempre él hablaba de que
al separarse del maestro Herminio Jiménez, que fue a la Argentina, él quedó como que diríamos Algo le sin faltaba. compañía. Claro, porque así mirando parece fácil un dúo que está así cantando, pero si uno de ellos se aleja, no es que vos así inmediatamente encontrás a alguien con quien vos tengas sintonía. No es así. No es tan fácil. No claro es que fácil. Gracias a ella comenzó todo un trabajo interinstitucional con las diferentes políticas de los sectores vulnerables que la doctora abordaba dentro del Poder Judicial, y nos fuimos sumando a las diferentes causas, ¿verdad?, para tratar, principalmente a través del lugar donde estamos, tratar de dar respuesta a la gente, pero sobre todo con una mirada más humana y que los derechos de las personas sean efectivos. Y a nivel así personal, ¿tu vida cómo era así cuando ya fuiste adolescente? ¿Te gustaba salir, divertirte? No, al o era contrario, tranquilita? era una persona que me gustaba más leer. Mi mamá es muy alegre, yo era todo lo contrario, hablaba poco, ¿sí? Y era como parece que saqué más el carácter de mi padre en ese sentido, o sea, me conectaba más con él. ¿De dónde me dijiste que era la parte de tu papá? Porque los italianos son muy gesticulados. No, eso de mi mamá. Ya, por eso tu mamá, Sí, pero mi ¿tu papá mamá dónde era? No, mi papá, su mamá es de Cacupé. Eran todos... Los Ortega de Cacupé, hay un arroyo que se llama Ortega en Cacupé. Bueno, y ahí estaban toda la familia Ortega, mi abuela era de ahí, y entonces se casó, vino a vivir en Asunción. Él siguió 2 años medicina, luego dejó para poder ayudarle a mi abuelo, que era sastre, para poder también colaborar en el mantenimiento de los hermanos pequeños, ¿verdad? Entonces siguió derecho, que sí se podía trabajar y estudiar. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only. Y cuando vos empezaste a interesarte por las leyes, por todo esto, ¿qué pensaban ellos? Bueno, ¿Cómo empezó este interés? Bueno, yo creo que mi padre en ese sentido tuvo mucho que ver, porque él nunca me dijo vas a seguir tal carrera, pero ¿qué él hacía? Fue muy, te voy a decir, en ese sentido fue muy hábil. Él me llevaba, por ejemplo, a las reuniones de la Asociación de Abogados del Paraguay. Eran muy compinches, parece. Sí, súper compinche. Entonces, yo obviamente escuchaba, veía cómo se reunían las abogadas, después me llevaba a las casas de los grandes profesores, como el profesor doctor Soler, y personas así en donde yo veía bibliotecas y todo, ¿verdad? Eran temas jurídicos. Entonces, yo creo que como yo lo amaba tanto a mi padre y lo admiraba, las dos cosas, es como que para mí fue algo natural que yo tenga que seguir abogacía, sin que él me diga. Sí, fue fluyendo. Sí, así, pero era algo inconsciente para mí, ¿verdad? Pero fue muy hábil. Yo ahora pienso, cuando yo aún no era abogada, por ejemplo, a los congresos, a las conferencias, toda materia de filosofía del derecho, él me llevaba. Entonces, fue como algo muy, muy natural para mí ingresar en abogacía. ¿Él qué hubiera pensado hoy? Si hoy estuviese acá, ¿qué? Bueno, él siempre le decía a mi mamá, cuando así hablaban del tema de su carrera, o los amigos le preguntaban o le decían que qué lejos llegó él, ¿verdad? Porque fue 20 años ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue decano de la Facultad de Derecho, fue senador. Entonces, él decía que él no es nada lo que llegó, que yo no solamente le iba a pasar, sino iba a llegar mucho más lejos aún. Veía el futuro. Sí. Veía el futuro. Sí, así. ¿Hace mucho que él se fue? Y 20 años y un poco más. ¿Cómo estaba tu vida en ese momento? Bueno. ¿Se fue satisfecho contigo en ese momento? No, yo justamente, Dios me dio la oportunidad de estar muy cerca de él, porque ya me había manifestado los médicos que él tenía de 2 a 3 meses de vida. Y él era una persona también así muy realista.
Entonces, como yo le acompañé a hacerse los estudios, y cuando ya nos fuimos al especialista, él se adelantó y le dijo al doctor, no sé si por su estudio de medicina, le dijo, ¿cuánto tiempo de vida tengo, doctor? Así de frente. Directo. Sí, porque él era así, tenía mucho coraje, él y enfrentaba. Fue así que él le enfrentó al doctor y le dijo, bueno, eso no se puede saber, a veces más, a veces menos. Y recuerdo que al volver, porque yo manejaba y él iba a mi lado para llevarla a su casa, me dice, de esto ni una palabra a tu mamá, a nadie. Esto vos y yo vamos a llevar adelante. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon the list. She said, where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, 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 I want something just like this. Oh, 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 I want something just like this. Decime, Alicia, ¿cómo fuiste vos? ¿Vos sos cariñosa? ¿Aprendiste a ser cariñosa con tu familia? No, ¿cómo que no? No, y nunca fui así de poder exteriorizar, ¿Tampoco? ¿verdad? No. Y siempre mis hijos me decían que mi marido tenía más corazón que yo, ¿verdad? Yo con mis nietas es lo que sí puedo decir que ellos me hicieron Ahí te ablandaron. mover el piso. Ellos me ablandaron. Pero este carácter, que no es mal carácter, sino que es diferente, ¿es necesario para la profesión, para ejercer las leyes o no? ¿O va ahí totalmente separado? ¿O hay que ser más...? No, yo creo que sí, que es importante ser así. ¿Sí? Sí. Porque si no uno puede... Sí, tiene que tener uno el lado humano. Sí. Pero el lado humano no tiene que interferir cuando actúas como juez. Qué difícil debe ser. Yo a veces trato de entender a un juez. Gracias a Dios, en mi vida solamente tuve que estar 2 veces delante de un juez, no por mí, sino por circunstancias extrañas que me pasaron por algún empleado mío que tuvo un problema y me llamaron a mí porque tenía que... testigo. Testigo, uno se llamó responsabilidad civil subsidiaria, que se llama en España, porque le habían acusado a una persona. Y la primera vez que me tocó un juez, ese juez le vi y me asusté mucho, te cuento como anécdota. Me asusté mucho en España porque preguntó por una testigo del caso. Como la testigo no estaba, dice, ¿de dónde es? Peruana. Esa ya se habrá ido a su tierra. Y empezó a hacer comentarios muy despectivos, así en el juicio. Dije yo, madre... Pero eso no debería ser un juez. Claro, y dije porque yo, pierde objetividad. Ya está preopinando está así. condicionado. Sí. Y dije yo, esto va a salir mal. Luego me dijeron, ¿sabes que ese juez condenó a una pobre mujer que encontró una tarjeta Visa y le compró leche y cosas a su bebé? Claro. Y 5 años le dio de... Sí. Dije, madre, acá perdemos todo el caso porque era un caso muy complicado que nos había tocado. No, uno en el momento de tener un juicio tiene que mostrar mucha objetividad y no hacer ningún comentario antes de dictar sentencia. Tal vez, no sé, no, yo creo que habrá sido la excepción. Vos sabés que rompió todos mis esquemas, Alicia. No, rompió todos mis esquemas porque el caso que estábamos teniendo era un caso feísimo de unos padres que habían acusado a un mozo mío, se llama camarero, un mozo mío en España, de algo horrible. Y al final el juez le dio la razón al mozo. Y yo pensé, entonces me di cuenta que ese juez era un buen juez y era objetivo. Decime, ¿cuándo entró el amor en tu vida? El tema es que mi marido ya era abogado. Yo estaba en los primeros años, porque nos llevamos justo 6 años que él ya tenía terminada la carrera cuando yo prácticamente empecé. Y bueno, mi condición era recibirme para casarme. Y eso lo dije delante de mis padres y bueno, tal vez ellos no
no me creyeron en ese momento, pero creo que una de las condiciones por las que yo me casé es porque encontré un compañero que me entendía, que para mí era importante mi realización como profesional. Recibí en diciembre, terminé. Bueno, en enero le dice a mi papá, pide para fijar fecha de casamiento y le dice, papá, no, enero muy caluroso. ¿En serio? Sí, porque yo era la única hija, y era como que su compañera se iba. Y después le dije, bueno, febrero, no, febrero ventoso. Marzo lluvioso. ¿En serio? Entonces le dijo, bueno, vamos a casarnos el mismo día que usted se casó. Y así fue, y el 26 de abril. Y nos casamos ese día. Qué bien. Sí. Y estuvimos 41 años casados. Los 2 últimos años a él le tomó una enfermedad que iba así, la masa muscular relajándole, y quedó en silla de ruedas también por temporadas. Y bueno, nos acompañamos, incluso lo llevé a Buenos Aires un año antes de fallecer, porque él estuvo de pupilo en un colegio allá en Guadalupe. Y él tenía mucho cariño a Buenos Aires, amaba Buenos Aires. Le llevé a todos los lugares, el Palacio de las Papas Fritas, que era su preferido. Y bueno, yo creo que en vida se demuestran los afectos, porque después ya no sirve, ya no está. Ellos cuando recién se casaron, en vez de vivir así en la casa de cada suegro o aceptar algo de ellos, fueron a vivir así en una pieza que es de 2 metros por 2 metros. Creo que eso marcó así la lealtad en ellos y que estén para siempre. Como que ahí se respetaban y que ahí medio que rompieron la mayoría de sus miedos. ¿Ahora te hubiera apoyado? Sí, a muerte. ¿Hubiera entendido todo? Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. ¿Puedo saber cómo surgió eso? Lo de pasar al Ejecutivo. Sí, ahora me intriga. ¿Cómo? Sí, y fue así. Ya que te pregunté, me vino... Y fue así. Resulta que en la Corte, aparte de estar ejerciendo la vicepresidencia, era ministra responsable de Derechos Humanos. Entonces, trabajábamos mucho con las comunidades indígenas, de trabajar en ese entonces también con Cancillería, y parece algo así como ya predispuesto, porque en ese entonces la vicepresidencia era el órgano rector del tema de las comunidades indígenas. Entonces vimos el tema de la titulación de sus tierras, y fue así que yo me encontraba camino a la localidad donde están los Ayoreo Totobiguesode, que es de la colonia menonita. Hay que entrar varios kilómetros en una picada, casi de 2 a 3 horas, y ahí ellos están asentados. Entonces, ¿No tenías miedo? No. Yo tengo miedo de los vivos, no de los muertos. Bueno, pero no sé cómo te vas por ahí, no sé. No, si son nuestros amigos, nos no, conocen. ya no por ellos, pero por la zona, no sé. No.
No, de hecho, 2 ayoreos eran nuestros apuntaladores, los que iban delante mostrándonos el camino, porque ahí fácilmente uno se pierde, hay que respetar el Chaco. Retomando, yo iba camino a esa localidad y justamente me llama el señor presidente, don Horacio Cartes, y me dice que él, ante la situación que se aproximaba de renuncia de don Juan Afara, vicepresidente, él pensó que yo podría ocupar ese cargo. O sea, él pensaba que de acuerdo a mi capacidad y idoneidad yo reunía los requisitos. Entonces yo le dije que obviamente que cuando uno es funcionario o funcionaria pública puede servir en cualquier función pública al país. ¿Pero qué sentiste en ese momento? ¿Te acordás? Y nada, sentí como que tenía que pasar. Pero no puede ser que sea algo tan ya normal. sé que no me vas a creer, Sí, te pero creo, pero así. no sé, no te dio nada así. No, pero te diría así sinceramente que yo soy así. No, ya. Bueno. Para vos era normal. Sí. ¿Qué te ofrece? Sí. ¿Pero pensaste que era la primera mujer que le estaban ofreciendo eso? ¿Te diste cuenta en ese momento de eso? Bueno, en ese momento me di cuenta que lo importante es que el señor presidente haya pensado en que vaya una mujer. Claro. En eso más. Sí, ok. Porque fíjate que podía ser cualquier, porque para el mecanismo constitucional que en ese momento se iba a dar, la Constitución dice claramente que si es en los últimos 2 años en el cual la persona que está en un cargo de vicepresidente, por ejemplo, lo puede cubrir cualquier ciudadano de la República. O sea, podía ser, no sé, de todos los habitantes que habitan en el Paraguay, cualquier de las personas que habitamos acá. Pero lo que más yo en ese momento valoré, realmente te digo, es haber pensado en una mujer. Bueno, la doctora Alicia Pucheta, su excelencia, como persona muy humana, humanitaria, especialmente con los pueblos indígenas y campesinos, porque ella nunca tuvo un día de audiencia o horario específico para atender casos de problema indígena. Por lo tanto, ella se da mucho con los hermanos indígenas, visita las comunidades. Ahora, ahí después lo que vino la cuestión, si yo tenía que renunciar o pedir permiso. Y yo de un momento cuando leí la Constitución, dije no. Para mí tiene que ser una renuncia. ¿Por qué? Y porque por la forma como está redactada la Constitución y para que un magistrado pueda estar habilitado o habilitada, no puede estar ejerciendo otro cargo. Entonces tiene que ser la renuncia para mí. ¿Y después qué pasa? Nada, y yo renuncio y de forma indeclinable y ya salgo del Poder Judicial. ¿Pero eso y después? No, y yo soy docente, tengo ya mi jubilación también que puedo. Pero se te ve inquieta, no creo que te quedes así, no. Ya te digo, vamos a ver el plan de Dios. Ah, bueno. Se ríe. Vamos a ver, pero bueno, a ver, te llama, ¿y cómo fue el proceso para meditar? ¿Cuánto duró? Bueno, y realmente después de eso, como no había renunciado aún, ¿verdad?, el vicepresidente, entonces tuve un tiempo bastante amplio de pensar y hablar con mis hijos, porque eso es importante siempre. Cualquier cargo público siempre de una manera u otra enfoca todo el grupo familiar.
Es que me imagino porque aparte, no sé si vos barajás o no barajás, porque veo que sos una persona muy centrada, por algo te eligieron. Todo lo que se habla, todo el daño que se quiere hacer, a veces sin conocer, sin saber nada, simplemente porque hay gente que toca de oído o se imagina. Sí, pero lo que pasa es que cuando uno está en la función pública mismo, para irme a la corte, siempre hay una resistencia al cambio, porque es un modelo, un enfoque nuevo. Entonces hay mucha resistencia. El tema es que después de un tiempo viene la aceptación y la colaboración, y yo soy consciente de eso y acepto todas las críticas. ¿Se bromea con ustedes? ¿Se llaman ustedes vicepresidenta, presidenta todavía o no hay esa broma entre la familia? No. No puedo creer. No, es que no hay. ¿Qué te llamaría presidenta todo el día? No, o sea, ellos saben que yo... Ni presi tampoco. No, que yo soy una... No, o sea, para yo soy su mamá y su abuela para mi nieto, y yo me voy hasta ahora al supermercado, por ejemplo, a hacer compra. No sé, salgo a cenar con mis hijos, con mis nietos, o sea, me voy a la casa de mi madre, así, todo común, como siempre hice. Y decime, ¿te dieron muchas instrucciones estos días? Esto podés hacer, esto no. A lo mejor no crees lo que te voy a decir, pero no. No, absolutamente. ¿Y cómo saben que no vas a sellar o a hacer algo que no y por lo que vos dijiste. ¿Qué dije? Y eso, que soy una persona centrada. Hija, yo no. Acaba de decir. Yo no soy centrado. No, pero me dijiste. Yo sí. Que por eso estás ahí. Vos mismo te diste ya la respuesta. Sí. Estás ahí porque soy una persona centrada, que sé manejar las crisis. Acordate que pasé grandes crisis en la corte, siendo presidenta del caso de Coabolaños, que no fue poca cosa. No, terrible. El caso de Curuguatí y muchísimos casos que la cabeza es la que dirige. O sea, estuve a prueba en casos así bastante coyunturales. Por eso es lo que yo a veces no entiendo cuando juzgan a alguien y no conocen su historia, no conocen su trayectoria. A veces somos injustos, son algunos injustos en este país porque no valoran a veces las personas que están en determinados puestos y tienden a juzgar. Yo no sé si eso algún día cambiará en Paraguay, ¿verdad? Porque a veces, decía papá, a veces que el peor enemigo de una mujer es otra mujer o el peor enemigo es alguien de tu propia profesión. ¿Cómo vivís los ataques de las mujeres vos hacia vos? Y bueno, como te decía, el ataque principal es de que es distinto que una mujer llegue a ser presidenta del Paraguay a través del sufragio, del voto, por un periodo de 5 años. Pero lo que pasa es que el mecanismo por el cual accedí es constitucional. No hay duda. Y para mí, el tiempo no existe. Eso lo hicieron los hombres. Para Dios no existe el tiempo. Es decir, yo no puedo decir me voy a ir a este cargo porque aseguro estar tantos años. Si yo ahora estamos hablando y, no sé, de repente puedo tener una descompensación acá, no
no sé, yo no hago así futurología en el tiempo para un cargo. Y en segundo lugar, aparte de eso del tiempo, tampoco el cargo no se compra y no es eterno. La función pública está prestada al ser humano y todo lo que hay en el hábitat de un funcionario o una funcionaria pública es prestado, no es de uno, no es la actividad privada. Charlamos un poquito antes, venimos todo, pero me asombra y me encanta que lo tengas todo tan limpio, tan claro. Y lógico, con toda la trayectoria que tenés, no hubieras tenido esa trayectoria si no hubiera sido tan limpia, tan clara, porque tiene que llegar un momento en que momentos, valga la redundancia, tan duros en los cuales pasaste, si fueses de otra manera, a lo mejor no estarías acá. Bueno, yo creo que ahí fue lo que prevaleció mi temperamento. Controlado y controlada. Pero a vos no te hace falta que te controlen, vos te controlas vos mismo. No, pero control del autocontrol. Claro, el autocontrol de no salir de su casilla la persona. Pero lo que me asombra es que parece que no tenés necesidad de salir de tu casilla. Eso es lo bueno. Sí, porque ya soy así, Por eso, ya nací así, te voy a decir. Por eso es lo bueno, que no es que te estás autocontrolando, porque si no hubiera esto me hubiera comido eso, yo creo que eso depende mucho de tener la conciencia también tranquila, dormir de noche tranquila, salir. Yo estuve en la sala penal, donde uno condena, y me iba a la visita carcelaria y pasaba ahí en el medio de personas que he condenado, de personas que hacen huelga de hambre, que se cosen la boca, y yo me siento ahí al lado de ellos. Nunca nadie intentó hacerme daño. Con la doctora Alicia, particularmente lo que es llegada a la ciudadanía y capacitación en todos los ámbitos de lo que tenga que ver derechos humanos. También trabajamos en todo lo que es acceso a justicia, con un programa que tiene la Circunscripción Judicial Central, que se llama La Justicia Llega a tu Barrio. Entonces, con esa impronta de salir los sábados y hacer despacho afuera del tribunal y tomar las denuncias in situ de las personas, el saber un poco sus necesidades, y es esa política que ella, desde lo que es la adopción de las 100 reglas de Brasilia, por acordada de la Corte, que habla de remover obstáculos para el acceso a justicia a las personas más vulnerables. Te admiro realmente, te admiro. Qué gusto poder tener esta charla, porque estoy conociendo una persona que para mí, desde hoy, que no te conocía, eso es muy especial. Hay un 10% o un 5% que dicen en este mundo que pertenecen a personas que son diferentes, que toman sus propias decisiones, y luego hay un 25% de personas que son las que normalmente pierden el tiempo en tonterías, le echan las culpas a los demás, tienen la culpa a él, pero vos sos, parece, de ese 5% que tiene bien claro y que toma sus propias decisiones y acarrea con sus decisiones para bien o para mal. Exacto, y yo siempre pienso que todas las determinaciones que uno toma se hace caro. Decime, ¿cómo ves lo que viene ahora, el nuevo gobierno, el 2018? ¿Cómo ves todo? ¿Cómo ves Paraguay? Bueno, yo creo en primer lugar que es importante que esta transición se realice con mucha gobernabilidad, de que se pueda trabajar en forma solidaria con las autoridades que van a entrar, con las que salen, porque acá está el país y la ciudadanía tiene que estar tranquila, tiene que seguir trabajando tranquila, estudiando tranquila. Entonces, creo que lo fundamental es trabajar en esta época de transición con mucha apertura, con diálogo, y esto va a hacer también que el gobierno electo va a poder ejecutar más rápido sus planes, porque para eso es la etapa de transición, para que se haga así en forma tranquila y pueda ya ganar tiempo, diríamos, en una palabra, una vez que esté en el poder. No sé cómo otro término puedo utilizar, se me viene solo. ¿Nos hemos puesto los pantalones largos ya a nivel político en Paraguay? ¿Ya somos adultos políticamente? Yo lo que creo es que la ciudadanía ya no es, diríamos, una masa que no tiene sapienza. Yo creo que la
Hoy por hoy, la población es inteligente. Y con eso te cierro. O sea que es la primera vez, venía a hablar contigo preocupado, porque claro, todo este bagaje que tenés de esa trayectoria enorme, buenísima, luego vicepresidenta, en este momento hoy mismo que estamos charlando, sos presidenta. Sí. No me sale la palabra. Sustituta. Estoy sustituyendo al señor. Está sustituyendo. A su vuelta. Y para vos estás normal, no sé, no puede ser normal, sos presidenta del Paraguay. Sí, sé que soy presidenta de 7 millones de habitantes, de la ciudadanía, pero yo soy una persona así muy abierta en el sentido que me conecto con la gente. Estando dentro del Poder Judicial, he tenido la pauta directriz de que los jueces tienen que estar cercanos a la gente, a las puertas de la casa de la gente, y desterrar ese modelo de Montesquieu que el juez solo habla a través de su sentencia y que el sujeto principal del proceso jurisdiccional ya no es el juez, es el ser humano, y que incluso el Poder Judicial debe remover los obstáculos para el acceso a la justicia. Se habilitó una aplicación en el celular que se llama Guía Legal, en donde uno puede acceder y saber cuáles son los servicios que le ofrece el Poder Judicial. Bueno, eso para mí fue la culminación de lo que yo dije, seré que alguna vez estando en el Poder Judicial voy a ver esto, que para mí es el verdadero acceso a la justicia. Y tuve la suerte, al ser por segunda vez presidenta en el 2016, de inaugurar esa aplicación. Guía Legal es una nueva aplicación web y móvil que ayuda a la ciudadanía a acceder a información sobre los servicios que brinda el Poder Judicial. La aplicación permite ubicar todas las sedes judiciales en el país, conocer qué servicios ofrecen y qué trámites judiciales se pueden realizar en cada una. Además, la descripción de los trámites posee audios explicativos en guaraní y español. Con Guía Legal, los ciudadanos pueden ver el listado de facilitadores judiciales correspondientes a cada circunscripción del país y valorar la calidad de los servicios ofrecidos en cada sede judicial. Es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, Gratitud a la doctora Alicia Pucheta de Correa, vicepresidenta de la República del Paraguay y actualmente como presidenta de la República del Paraguay. Gracias, doctora, por la inclusión de pueblos originarios en todas las áreas y en tu trabajo. Le quiero felicitar también por otra cosa. Es la primera presidenta, pasa a la historia. Pasás a la historia. ¿Tenés en cuenta eso? Tengo en cuenta eso, soy muy consciente, así como cuando fui la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que esto es, aparte de ser un honor, involucra una alta responsabilidad para visibilizar el empoderamiento de la mujer a cargo de decisión, de poder. Y que la mujer se pone sus propios límites. Porque uno puede estar casada, tener hijos y ser una profesional exitosa. ¿Vamos a brindar? ¿Cómo no? Me encantó la charla, de verdad, de corazón me encantó conocerte. Me hablaban tanto, tan bien de vos y se quedaron cortos inclusive. Así que tenemos una gran vicepresidenta y hoy por hoy al menos presidenta. En ejercicio, pero bueno. Pero antes de eso, también quiero decir que me siento sumamente honrada y feliz de haber tenido esta entrevista, Luis, porque sos una persona muy cálida y sobre todo en tu entrevista muy, diríamos así, muy, aparte de ser muy cálida, muy natural. Y no tenés así estructuradas las preguntas. No. Yo quiero conocer a la persona. Bueno,
Y entonces eso permitió también que yo me abra más, porque yo soy normalmente una persona así, que tal vez la gente no me conoce mucho por el perfil bajo y que no me abro tanto también con la gente. Pero creo que esto me permite a mí también que la ciudadanía, el ciudadano o la ciudadana vea quién soy yo verdaderamente. Eso entonces, sí, porque a veces una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es lo que verdaderamente sos. Y este espacio de únicos, que yo siempre veo... Única vos. Única. Única, me permite hacer esta exteriorización de lo que pienso y de abrirme y contar cosas personales que creo que es importante, porque eso es lo que te hace ser una persona integral. Te agradezco haberme abierto. Y quiero decirte también que Gloria es una persona a quien yo siempre admiré por el coraje que Gloria Rubín, por el coraje que siempre tuvo en la época en que ella ya nos hablaba de los derechos de la mujer y de la no violencia, que todavía no estaba bien visibilizado. Y ella siempre trabajó con coraje, con valentía. Es difícil lucha. Es difícil. Y también agradecerle por las orquídeas, porque realmente tienen una característica muy importante. ¿Sabe qué es? Que dura mucho tiempo. ¡Qué bien! Me encanta. Dura mucho tiempo. Me encanta. Entonces, es como la amistad. La amistad debe ser en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Vamos a hacer como hacía en la película Casablanca, que sea el comienzo de una buena amistad. Claro, así que por la amistad. Por la amistad. Say something, I'm giving up on you. No puedo dar más que las gracias porque la doctora Alicia Pucheta nos haya abierto las puertas de su casa y de su corazón. He conocido una persona amable, respetuosa y entrañable y con las ideas muy claras. Gracias, doctora Alicia Pucheta, vicepresidenta del país, por habernos abierto las puertas de su casa y de su corazón. Desde Únicos queremos transmitir el amor y respeto a todas las formas de vida y nuestra lucha contra el maltrato animal, contra el abandono y animarlos a rescatar y adoptar responsablemente.